Buenas tardes a todos, soy Silvia Orellán, pertenezco a OPSA WISO Argentina, Grupo Regional Centro. Hoy recibimos con muchísima alegría y un enorme placer al profesor Esteban Sichelo Ugner. En nombre de OPSA WISO le doy la bienvenida a todos y nuestro agradecimiento por acompañarnos. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestra querida presidenta honoraria, señora Amalia Pollack, quien va a dirigirnos unas palabras acerca de nuestra institución. Adelante, Amalia. Estimado Esteban, cuando Silvia Orellán insistió para que yo abra esta reunión, me creó realmente un examen de conciencia. ¿Cómo iba a ser yo para llegar a tener 5 títulos universitarios, para escribir tantos libros como los que escribió Esteban y ponerme a su nivel académico? Por lo tanto, resolví que voy a pasar al campo doméstico. Algo que me encantó es saber que Esteban nació en La Falda y se crió en La Cumbre, porque los mejores años de mi vida, de mi infancia y de mi juventud, los pasé en La Cumbre, a donde tuvimos casa hasta hace 2 años, que lamentablemente no la tenemos más. Fue una mala decisión. Pero La Cumbre significa para mí un aire especial que me persiguió a través de toda la vida. La pureza del aire, la serenidad, la belleza de las sierras, el clima y sobre todo los hermosos años que pasé allí. Ahí nomás, en La Cumbre, en la parte más antigua de la localidad, a 3 cuadras de la Plaza 25 de Mayo, y luego tengo que saltar a otro aspecto del contacto que encontré con Esteban, y que es Inglaterra. Inglaterra, ¿qué significa para nosotros, para los judíos contemporáneos? En el caso de las mujeres, significa que en el año 1920 se hizo una reunión en Manchester, a donde el entonces profesor universitario, el doctor en química Chaim Weizmann, insufló las ideas de sionismo a sus alumnos de aquella época y creó la Organización Sionista Mundial. En la habitación de al lado estaban las señoras de todos estos dirigentes, y cuando Chaim Weizmann entró muy eufórico diciendo que habían fundado la Organización Internacional Sionista, la Organización Sionista Mundial, una de las señoras, no sé si no fue la propia esposa de él, le dijo: ¿cómo? ¿Y para nosotras qué lugares reservaste? Él quedó atónito, y en ese mismo momento ese grupo de mujeres fundó la Organización Internacional de Mujeres Sionistas, conocida como WISO. Esta organización tiene hoy sedes en 58 países y administra alrededor de 900 instituciones educativas en Israel, además de los programas sociales y educativos que se desarrollan en cada una de las federaciones por medio de distintos métodos, formales, no formales, pero a lo largo de los años lo que más hicimos fue formar mujeres. De manera, Esteban, que yo te presento estos 2 aspectos de nuestra coincidencia, pero el más importante es el que tiene que ver con WISO, que yo creo, me atrevo a decir, que es el único movimiento ideológico de tanto alcance con un brazo práctico como significan las escuelas secundarias, los jardines infantes, los programas especiales. ¿Cuánta ocurrencia ha habido en el campo de la educación, de la reeducación, de lo que a uno se le ocurra? Ha nacido en WISO, y WISO está reconocida en las Naciones Unidas con estatus consultivo, pertenece a ECOSOC, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, es parte de la UNICEF, y para las que nacimos en WISO y crecimos en WISO, en nuestra vida, en nuestra reunión, es el sinnúmero de mujeres que la componen. Por eso, Esteban, bienvenido a este himeneo ideológico que es la Organización Internacional de Mujeres Sionistas. Gracias por participar.
Muchísimas gracias, te agradecemos profundamente tus palabras, Amalia, querida Amalia, por la presentación excelente que hiciste. Fue muy interesante escuchar de tu experiencia en WISO. Muchísimas gracias. Les quiero recordar que al final vamos a sortear 3 libros, Las llaves de Raquel, que serán en versión digital, enviados a las casillas de correo electrónico. Para los que aún no lo conocen, voy a hacer una breve introducción sobre el profesor Esteban Cillelo Ubner. Bien, la historia de Esteban es una historia de superación que inspira, digna de una película, pero no tiene nada de ficción. Nació en Córdoba, Argentina, donde estuvo pocos años, porque la separación de sus padres lo llevó a venir con su madre y su hermano al conurbano bonaerense. Allí vivió en condiciones de pobreza extrema en una casa con piso de tierra, sin acceso a un baño o agua potable. Pese a la adversidad, Esteban nunca claudicó en sus estudios. Llegó a ser profesor de la Universidad de Oxford. El recorrido hasta allí fue muy largo. Pasó por varios trabajos y muchísimas experiencias. Viajó a 82 países y vivió en 13. A los 18 años hizo realidad su primer viaje. Fue a Israel, donde trabajó como recolector agrícola en un kibutz mientras estudiaba en la universidad. Obtuvo el título de licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Luego estudió filología en la prestigiosa Universidad de Salamanca. También estudió lingüística y educación en la Universidad de Oxford, donde enseña desde hace aproximadamente 25 años. Esteban fue coordinador de la Marcha por la Vida, editor y militante en la preservación de la memoria del Holocausto. Es autor del libro Las llaves de Raquel, su obra autobiográfica. Querido Esteban, es un gusto enorme estar con vos desde Buenos Aires. ¿Dónde estás hoy exactamente? Estoy en el centro de Oxford, Inglaterra, en la Universidad de Oxford, y quiero agradecerte, Silvia Orellán, por haber hecho posible esta charla, y muchísimas gracias, señora Amalia Pollack, por tan magnífica presentación. Me pone muy contento que tengamos muchas cosas en común, entre ellas las sierras de Córdoba. Muy bien. Contanos, Esteban, ¿cómo es exactamente la Universidad de Oxford? En primer lugar, queremos saber. La Universidad de Oxford es una de las mejores universidades del mundo, quizás la mejor del mundo, varía todos los años en las mediciones del mundo académico, pero siempre está primera o segunda. Es una universidad casi de 1000 años, una universidad muy prestigiosa, muy elitista, una universidad que tiene un presupuesto anual de casi $3 billones, más que el presupuesto de un pequeño país europeo o africano. Es un lugar como de Harry Potter, Harry Potesco, digamos. Muy bien, muy bien. Tu historia es una historia alucinante, que incluye una infancia en un lugar llamado La Falda, Córdoba, como bien nos han hecho conocer la señora Pollack, una historia familiar muy complicada, una familia que se rompe. ¿Cómo era tu vida allí? Muy cerca de donde tenía la casa la señora Amalia Pollack vivían mis padres, justo frente a la Plaza 25 de Mayo. Pero vamos a poner esto un poquito en contexto, ¿no? Mi madre era amiga de mi padre y a los 15 años de mi madre queda embarazada de él con 18. Entonces terminaron casándose y bueno, nació mi hermano Daniel primero y después nací yo. Y en Córdoba vivíamos más o menos bien, en una casita a 2 aguas frente a la plaza. Bueno, la relación se desgastó, empezaron a volar los platos por la cabeza y por cuestiones de infidelidad, entonces mi madre empacó todo y nos fuimos a Buenos Aires, a 770 kilómetros al sur, y ahí nos establecimos en un ranchito, que era un galpón, un cuadrado de madera, maderas superpuestas,
con piso de tierra, techo de chapa, el baño, como dijiste, el baño era un agujero en el fondo, realmente 3 chapas paradas verticales, no teníamos agua, no teníamos electricidad, y ahí fuimos a vivir mi madre, mi hermano, y mi abuela Raquel, por desgracia, la atropella un auto, y de un borracho que manejaba en la avenida Márquez cuando ella iba a trabajar, y la mata. Entonces mi madre quedó con su hermano a cargo, no teníamos más familia. Mi madre y mi abuela fueron madres al mismo tiempo. Entonces mi madre con 3 chicos viviendo en un ranchito, mi padre se olvidó completamente de nosotros, y allí crecí toda mi infancia, el resto de mi infancia y después mi adolescencia. Bueno, muy duro, pero vemos que lo contás con una gran emoción y también siento que estás orgulloso de la vida que tuviste. Trabajás desde los 9 años. Tu niñez tuvo aspectos vinculados con el hambre. ¿Fuiste Sí. a comedores escolares para aliviar esa necesidad? No fui a comedores escolares, no. Quizás había, no cerca de casa, pero yo no creo que mi madre me hubiese permitido ir a comedores escolares. La dignidad era un elemento muy fuerte en la vida de mi madre. Yo recuerdo revolver la basura, yo recuerdo pasar hambre, yo recuerdo irme a acostar con hambre, yo recuerdo comer pan duro con mate cocido y sin azúcar porque no había. Entonces yo recuerdo todo aquello, pero no recuerdo haber ido a comedores escolares, no. Lo único que teníamos en la escuela, a veces nos daban la leche con cascarilla o el mate cocido con leche, y los lunes nos daban con factura un poco viejas porque eran las que no se vendían en las panaderías los domingos. Pero era lo único que teníamos. Pero el hambre se nos acabó, Silvia. Desde el momento que tuvimos agua en casa, que fue una bomba de esas que se jalan, de hierro fundido, que mi madre consiguió regalada en una villa miseria de Granburg y la pudo instalar en casa, entonces hizo la perforación y nos dijo: Estebancito, se nos acabó el hambre. Yo le dije: mamá, ¿cómo es esto que se nos acabó el hambre? Me dice, y yo me acuerdo que yo jalaba esa bomba y se hacía un barro y chapoteaban el barro, y mi madre con lágrimas me dijo: basta, ya no vamos a pasar más hambre. Y dijo: ¿cómo? Explícame. Y dijo: bueno, tenemos agua y tenemos tierra, vamos a plantar. Y plantamos juntos, ¿sí? Mi madre con los 3 críos, con su hermano que tenía la edad de mi hermano Daniel, y yo. Entonces plantamos zapallos, zapallitos, tomates, cañas de azúcar, hasta un cactus plantamos, de todo. Y después vinieron las gallinas, y las gallinas eran muy ponedoras. Entonces ya tuvimos puchero por siempre, y lo que no teníamos cambiábamos huevos o zapallos por fruta. Entonces el hambre se nos acabó cuando tuvimos agua y tierra, porque si hay tierra y agua, no tiene que haber hambre. Tal cual. Excelente tu respuesta, Esteban. Continuamos. Queremos saber cómo conseguiste tus trabajos y qué trabajos obtuviste desde muy temprana edad, cómo conseguiste lo que a vos te gusta llamar el mejor trabajo de tu vida a la temprana edad de 14 años. Explícanos un poquito ahí. Antes de ese trabajo de los 14 años, yo empecé a trabajar a los 9 años, Silvia, y era en el almacén de Doña Lolita. Doña Lolita era una almacenera que nos fiaba, teníamos que sacar fiado. Mi mamá trabajaba de limpieza en un hospital, entonces había una libreta, quizás, no sé si todos saben lo que es sacar al fiado, ¿no? Entonces uno va con, la almacenera tiene una libreta, un cuadernito, y nosotros teníamos otro. Íbamos, sacamos el pan, la leche, y ella anotaba. Y luego se comparaban los gastos, y una vez al mes mi madre iba cuando cobraba y le pagaba. Entonces, esta almacenera, por lo que veía que nosotros sacamos al fiado, sabía la realidad de casa. Sabíamos que vivíamos en la indigencia, porque era menos que la pobreza, ¿no? No teníamos electricidad, cocinábamos con un brasero que era un hueco en la tierra, que también había que apagarlo, porque mi mamá decía que si lo dejábamos prendido a la noche, y los inviernos en ese rancho ni te cuento, entraba frío por todos lados, que le teníamos que poner cartón. Pero la almacenera sabía la realidad de la casa, entonces me había ofrecido trabajar a mis 9 años en el almacén. Lo hizo para ayudar,
¿no? Entonces yo cargaba las heladeras, barría, envolvía los huevos de 6 en 6, de 9 de la mañana a 1 menos cuarto, y a la 1 empezaba la escuela, que también era cerca de casa, de 1 a 5. Ese fue el primer trabajo. Después tuve otros trabajos. Después trabajaba en un laboratorio dental, Rotadent, repartiendo dentaduras, puentes, coronitas, dientes postizos, por todos los dentistas de Buenos Aires, de la capital federal. Cuando vos me preguntás de ese trabajo, yo creo que te referís al trabajo que tuve en Festo Pneumatic. Festo Pneumatic es una compañía de hidráulica, y lo conseguí en el tren. Un tipo trajeado se sienta al lado mío y me ofrece bueno, vio que yo estaba buscando trabajo y me lo ofrece. Pero ¿por qué fue el mejor trabajo de mi vida? Porque para ese entonces yo había dejado la escuela, Silvia. Mi madre creyó en el amor de nuevo, con un tipo que resultó ser un vago, un alcohólico, un golpeador, y tuvo más hijos. La realidad fue peor de lo que describí, peor, porque hubo el ingrediente de violencia, de golpes y de maltrato y demás. Entonces tuve que dejar la escuela. Yo abandoné la escuela durante 2 años. Y cuando conseguí ese trabajo, el gerente general, el director de la empresa, muy sabiamente me dijo: yo te ofrezco el trabajo de cadete, pero con la condición que estudies. Entonces es así que estudié la escuela secundaria nocturna en el barrio del Once, en la calle Valentín Gómez, en Nacional 14, que iba de 6:30, si no me equivoco, a 10:30 de la noche, o de 7 a 10:30 de la noche. Entonces, si no me hubiese puesto esa condición, no habría terminado el secundario. Entonces, le estoy muy agradecido a este director de Festo Pneumatic, el señor Germán González Chiappe. Excelente. Hermoso recuerdo hacia él, ¿no? Te cambió la vida. Pequeño, gran detalle. Otra pregunta referente a otro trabajo. ¿Cómo conseguiste el puesto de bellboy en el Hotel Conquistador y a quién conociste ahí? Claro, cuando los cadetes hacen los trámites, siempre deambulan por toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo en ese caso iba a dentistas, iba al banco, al correo, y yo siempre soñaba, ¿no?, con mejorar. Más estudiaba, más quería, era muy ambicioso en los trabajos. Digo, una persona que más sabe, que puede conseguir mejores trabajos. Entonces vi el Hotel El Conquistador, que tenía una propaganda muy particular, un comercial que decía: haga su sueño realidad, hospedes en El Conquistador. Dije, yo voy a hacer mi sueño realidad y voy a trabajar en El Conquistador. Yo fui a pedir trabajo al gerente del hotel en la calle Suipacha, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay. Bueno, y ahí me dio trabajo de mensajero, que había que caminar por todos los pisos repartiendo mensajes. Antes no había, ahora los mensajes se escribían a mano y había que echarlos por debajo de las puertas. Era un trabajo bastante duro, pero luego fui creciendo dentro del hotel y fui bellboy. Ok, entendí. Bien. Hay un episodio muy famoso que mucha gente no sabe que vos estuviste detrás de la visita de Diego Armando Maradona en el año 1995. Llevaste a Diego a disertar ante una multitud que lo ovacionó. ¿Qué nos podés contar de ese episodio que te tuvo a vos como el protagonista también de esta historia tan relevante? Bueno, como conté antes, Maradona para mí fue un héroe, un ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Entonces, pasa el tiempo, después de haber desarrollado una química con Diego Maradona en el Hotel Conquistador durante los 6 meses que dura la Liga de Fútbol, y no lo vi más a Maradona. Se acabó Maradona en mi vida. Pasa el tiempo, y yo soy estudiante aquí, en la Universidad de Oxford, y soy presidente del Centro de Estudiantes Lehaim, y milito en el Centro de Estudiantes de Oxford Union, que es una sociedad de debates muy, muy, muy prestigiosa en el mundo. Y como, a diferencia de los centros de estudiantes de Argentina, que tienen una actividad política
dentro de las universidades. El Centro de Estudiantes aquí en la Universidad de Oxford crea actividades extracurriculares que enriquezcan la vida del estudiantado. E invitamos personajes de diferentes áreas a orar, a dar conferencias. Entonces invité al arzobispo de Sudáfrica, al primer ministro de Israel, Isaac Shamir, a la Madre Teresa de Calcuta, a Mikhail Gorbachev, y mi idea era traer a Diego Maradona, porque era mi ídolo, que gracias a él yo recibí una inspiración que se podía, con sacrificio, se podía llegar a cumplir los sueños como él cumplió sus sueños de ser un jugador mundialmente conocido, de jugar un mundial de fútbol. Entonces lo invité, después de haber rechazado mi invitación, de haber yo insistido, a Maradona tomó el desafío, fui a Buenos Aires a buscarlo, nos fuimos a Nueva York y vino aquí, a una universidad fría, acartonada, después de la guerra del 82, que había una relación muy fría entre Gran Bretaña y Argentina, después del Mundial del 86, en el que Diego Maradona le metió la mano de Dios y los dejó a ellos muy enojados. Maradona tomó el desafío y vino a un Oxford Union colmado y con una magia que solo él tenía, pudo ponerse a un estudiantado antagónico en el bolsillo. Lo aplaudían de pie, pueden googlear Maradona en Oxford y ahí van a ver la visita histórica de Diego Maradona a la Universidad de Oxford, que fue la segunda visita más concurrida después de la visita de Su Majestad la reina Isabel, la actual reina del Reino Unido. Para mí fue el cumplimiento de un sueño. Y él, en su autobiografía, Yo soy el Diego de la gente, menciona lo que le estoy contando a todos ustedes y me menciona a mí 2 veces y dice que yo le hice el mejor regalo que recibió en su vida después del nacimiento de sus hijas, que fue traerlo a disertar a la Universidad de Oxford. Porque para él, que sus padres lo conocían siempre en una cancha de fútbol y que doña Tota y don Diego lo vean a él. Esteban, hablas 7 idiomas, Sí. Sos filólogo. Sí. No sé si tengo bien el concepto, pero la filología es la ciencia que trata el sentido de las palabras. Sí. ¿Qué pensás sobre el lenguaje inclusivo? Si podés contestarnos. Claro que puedo contestar. Bueno, claro, bueno. Y aplaudo esta pregunta. Okay. Aplaudo esta pregunta. Ok. Vamos a comenzar respondiendo a esta pregunta diciendo que yo soy un convencido en la importancia del rol de las mujeres, la mayoría de ustedes, en todo lo que tenga que ver con gestión. Yo creo en la mujer. Quienes leyeron mi libro saben que cada uno de los capítulos de mi libro está dedicado a una mujer. Tienen todos nombres de mujer. Entonces, y sé que durante la historia, en todas las latitudes del mundo, las mujeres fueron discriminadas, fueron no valoradas, tuvieron y siguen teniendo problemas para ser reconocidas. Creo en la importancia de la mujer en la educación, sobre todo en la edad temprana del niño. Soy un fanático de darle cargos a las mujeres. Yo creo que las mujeres son mejores administradoras que los hombres. Muy bien. Entonces, habiendo dicho esto, y sé también lo que sufrieron, porque lo viví en casa. Mi madre fue apaleada, fue abusada, porque fue mujer. Entonces, quiero aclarar esto. Ahora, hablando del lenguaje inclusivo. Las lenguas son como las plantas. Yo aquí tengo una planta y quiero aclarar que no es marihuana, sino que es, ¿cómo se llama esto? Perejil. Una planta de perejil. Bueno, las lenguas son como las plantas. Las plantas crecen, echan raíces, crecen, echan frutos y después se mueren. Se mueren, las plantas se mueren, todos los árboles se mueren. Las lenguas son como los árboles, se mueren. Algunos tardan mucho tiempo en morir, otros se mueren muy rápido, pero todas se mueren. Lenguas muertas, tenemos tantas. ¿Dónde está el griego antiguo? Ya no existe. Hoy en Grecia se habla griego moderno y el griego antiguo está en desuso. ¿Dónde está el latín, que era una lengua internacional?
sino una lengua franca. Ya no existe, se habla solamente quizás en el Vaticano y muy poca gente en el mundo. Entonces vemos como las lenguas son como las plantas. Entonces crecen, se fortifican, después mueren. Muy bien. Y ese es un proceso natural. El lenguaje inclusivo, toda la gente que lo promueve, es gente noble. Yo quiero pensar, yo juzgo a todos positivamente, que lo hacen desde un punto noble. Las mujeres fueron discriminadas en la historia, y el lenguaje, el castellano en este caso, no las contempla. Es una lengua machista, como se dice ahora. Permítame decirle que eso, en mi opinión, como lingüista, y lo estaba hablando con un premio Nobel que se llama Mario Vargas Llosa, aquí en Oxford, y Mario también decía, esto es una aberración total, que viene desde un origen noble. El castellano es una lengua inclusiva, ya por naturaleza es inclusiva. Por ejemplo, podemos crear el mismo argumento desde la masculinidad. Un masculino, un hombre puede decir, no, el castellano no me representa, pero ¿cómo no te va a representar si decimos, todos dicen que es una lengua machista? Hay hombres que pueden no sentirse identificados con el castellano. Por ejemplo, la palabra persona, señoras y señores de WISO y de OFSA, le pregunto, ¿la palabra persona es masculino o femenino? Respondan. Femenino. La palabra boca, femenino o masculino. Femenino. Sonrisa, femenino o masculino. Femenino. Femenino. Eminencia, femenino o masculino. Femenino. Muchedumbre, femenino o masculino. ¿Cómo? Muchedumbre. Femenino. Femenino. Entonces, supongamos que hay un grupo de hombres, todos bien hombres heterosexuales, sin lugar a dudas, y están todos juntos y yo veo en esa muchedumbre a alguien conocido. ¿Qué tengo que decir? Lo llamo por teléfono y le digo, hey, ¿sabés que vi un muchedumbre? Y en medio de ese muchedumbre había un persona, y ese persona tenía un caro y un sonriso en su boca, y me di cuenta que era mi dentista, que es un eminencio. Es algo estúpido. Podemos argumentar. Perdón, y lo puede publicar el periodista. Y lo puede publicar el periodista. Muy bien, muy bien. Entonces podemos argumentar lo mismo. La lengua es inclusiva. Es ya inclusiva. Entonces, todo esto es un argumento, yo no quiero decir político, porque como profesor no puedo hablar de política, pero en funciones, como profesor en funciones no puedo hablar de política, pero es un argumento que tiene quizás un tilde o un background o se quiere usar como un instrumento político, pero es una aberración. Por favor, no juzguen mal a los que lo usan. No lo juzguen mal porque quiero pensar que viene de algo noble. Y esto tiene que ver también con la autopercepción. Yo creo que cada uno tiene la libertad de autopercibirse como quieran, pero yo les pregunto a todas ustedes, ¿qué hora es ahora en Argentina? ¿Qué hora es? 7:15, 19. 7:15. ¿Y qué se dice hasta ahora? ¿Se dice buenas noches, buenas tardes, buenos días? ¿Qué se dice? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se dice cómo? Buenas noches. Se dice buenas noches. Si alguien me dice buenos días, puede decirme buenos días. Que diga lo que se le antoje, pero para mí es buenas noches. Lo mismo con la autopercepción. Uno se puede autopercibir como un colectivo y allá él o allá ella, pero no puede pretender que yo perciba a esa persona como un colectivo. Para mí ahora en Argentina es buenas tardes o buenas noches y no buenos días. Entonces, habiendo dicho esto, termino diciendo a esta pregunta, la lengua ya es, el castellano es una lengua fantástica, es inclusiva, genéricamente inclusiva, es una aberración este lenguaje, es un gasto de dinero, han gastado muchísimo y son fiebres temporales. La tuvimos en inglés que no había que decir he o she, había que decir they o them, pero son fiebres pasajeras que se van con el tiempo. Y esperemos que en Argentina y en otros países latinos esta fiebre pase y pase muy pronto.
Bueno, acá en el chat te han escrito, Valeria Menachet dice, genial la explicación de la lengua inclusiva. Gracias, Valeria. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora seguimos avanzando con otro tema. A ver, espera, que estoy aquí. Te voy a preguntar ahora sobre el valor de los sueños. ¿Podés contarnos sobre el poder de la imaginación y de los sueños? Y también, ¿qué querés decir cuando te referís, me embaracé con los sueños? Yo creo, señora Orellán y todos ustedes, que los sueños son muy importantes en el diario vivir. Todos tenemos sueños, a todas las edades. Un niño, un adulto, una persona de tercera edad, todos tenemos sueños, pequeños o grandes. Un sueño puede ser conocer un país o comerse una pizza con mozzarella y morrón, qué sé yo, todos tenemos sueños. Yo creo que el no cumplimiento de sueños son frustraciones que uno acarrea. Y es feo vivir con frustraciones. Esa fue la primera pregunta. Segundo, me preguntaste también imaginar, el poder de la imaginación. Yo creo que es importantísimo. Hay gente que es muy, ¿cómo se dice esto? Vague, que en español, que es la imaginación es vaga, no es bien concreta. Uno puede decir, ¿qué querés comer? Y algo. Eso no es concreto. Tenés que decir con detalle qué es lo que querés comer. Una pasta con pomodoro y mozzarella. Entonces, uno tiene que imaginar con detalles los sueños. Luego, accionarlos. Hay gente que dice, quiero perder peso, pero no estás dispuesto a mover los pies. A lo que me refiero con el embarazo, es lo mismo que alguien que espera un bebé. Padres que, yo estoy esperando un bebé en pocas semanas, en noviembre. La primera semana de noviembre. Y yo me gustaría dar vuelta a la cámara para que vean el lío que tengo aquí detrás de esta cámara, pero hay un carrito de bebé, hay un huevito, hay un lío. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me imagino, es una beba, me imagino, la beba la voy a poner aquí, la voy a poner allá, ay, ¿qué va a hacer acá? ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer con el otro? Y me imagino yendo al parque y digo, ¿y cómo voy a hacer con ese coso que hay que ponerse acá para llevarla? Entonces, es como un embarazo, entonces se está gestando dentro. Lo mismo con los sueños. Embarazarse de un sueño es gestarlo, alimentarlo, con la imaginación, con detalles, y hasta que uno lo da a luz. Y eso es lo que hice durante toda mi vida. Yo me imaginé estudiando en la Universidad de Oxford. Yo me veía con la capa, con el gown yendo a clase. Yo me imaginaba entrando al Social Studies Faculty. Yo me imaginaba hablando en inglés correctamente. Y hice todo lo posible, con esfuerzo, con sacrificio, hasta dar a luz ese embarazo. Entonces, a eso me refiero cuando digo que uno tiene que embarazarse de lo que sueña. Recuerden, es importante soñar. Sueñen, sueñen, sueñen y hagan todo lo posible para cumplir los sueños. Muy bien. Excelente tu respuesta, nos dejó muy, muy satisfechos y muy bien, muy bien. Conecto esto con el papel de los fracasos en esta búsqueda de cumplir los sueños. ¿Qué nos podés decir? ¿Sentís que has tenido fracasos en tu historia, en tu vida? Muchísimos. Si no hubiese tenido fracasos, no habría tenido éxitos. Yo no me creo una persona exitosa. Yo no sé, hay mucha gente que dice, me veo una persona normalita. Quizás, habiendo salido de una situación de indigencia, de pobreza, haber llegado a la Universidad de Oxford, es visto como un éxito. Pero para mí el éxito consiste en otras cosas. Pero de todas maneras, el fracaso es muy importante. El fracaso es sumamente importante en el camino que queremos seguir para cumplir los sueños. Estaba leyendo el otro día la historia aquí en Oxford yo estoy rodeado de muchos científicos, de investigadores, de gente que piensa, que investiga, que trabaja y que fracasa mucho. Todos los profesores de Oxford, todos fuimos fracasados en algún momento de mi vida. Y estaba leyendo sobre Paul Ehrlich, que era un judío alemán, que antes había mucha sífilis en el mundo, ¿no?
la gente llegaba a morir de la sífilis. Y a una fórmula que él descubrió para solucionar el problema de la sífilis, un componente químico, lo llamó el componente 606. 606. Cuando le preguntan a Paul, ¿por qué le pusiste ese nombre, 606, el componente 606? Y él responde, porque lo fracasé 605 veces. Y recién en la 606 tuve éxito. Eso es un ejemplo. El fracaso es muy importante. Yo fracasé mucho en mi vida, muchísimo. Un montón de veces no pasé exámenes, un montón de veces me quise hacer algo y no lo logré, tuve que buscar otra forma de hacerlo. Muchísimos fracasos. Pero los fracasos son importantes, muy importantes en el cumplimiento de los sueños. Lo peor que podemos hacer es encontrarnos con un fracaso y ya tirar la toalla. No. Hay que volver a levantarse y darle para adelante como Paul Ehrlich. Muy bien. Mira, me quedó una pregunta que estaba antes, pero te la voy a hacer porque creo que nos va a interesar conocer este aspecto de tu vida, Esteban. Adelante. A ver, conociste 82 países y viviste en 13 o 14, más o menos. Sí. Bueno. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Porque el primer viaje que hiciste fue a Israel, cuando tenías 18 años. Ahorraste plata con los distintos trabajos y era un sueño. ¿Tu primer sueño se concretó con el viaje a Israel? ¿Y por qué elegiste Israel como primer país para visitar? Y también nos gustaría saber cómo sentís y vivís tu judaísmo. Bien. Sí, es verdad, yo llevo viajado a 82 países, vivido en 13 o casi 14, depende de lo que uno entienda por vivir, pero viví en Egipto, porque estudié en la Universidad Americana del Cairo, en las Naciones Unidas trabajé, entonces vivía también en Geneva, en UNTAC, United Nations Commission, y en muchos, en 13 países, en Omán, en el Golfo de Omán pasé 2 años, fui consejero de educación para el Ministerio de Educación del Sultanato de Omán. Bueno, viajar es muy importante. Yo sé que entre ustedes hay gente que ha viajado. Se les ve la experiencia, veo muchos objetos detrás de todos ustedes que se ve que son de otros lugares. Y viajar es el único gasto que enriquece. ¿Por qué Israel? Bueno, primero porque ¿por qué fue lo lógico? Yo crecí alienado del judaísmo. Mi madre Esther fue una mujer muy rebelde. Mi abuela Raquel muere muy temprano. Pero un profesor de geografía nos había dicho en la escuela, chicos, ustedes nunca van a ser personas completas si no conocen la lengua, la cultura, la tradición que llevan en su sangre. Y es cuando yo a los 11 años comencé a investigar qué tradición, qué cultura, qué lengua llevo en mi sangre. Entonces, lo lógico era ir a Italia. Yo siempre fui una persona muy inquieta, quería conocer el mundo, me gustaba mucho la geografía. Yo fui profesor de geografía en una cárcel en Israel, en la cárcel Ayalon. Entonces, quería conocer mucho el mundo. Y dije, bueno, lo lógico es que vaya a Italia, no me atraía mucho. Y después lo lógico es que vaya a un lugar que se llama Sefaradia. Yo era muy pequeño, no tenía idea de nada. Digo, Sefaradia, ¿de qué es Sefaradia? No entiendo qué es Sefaradia. Entonces, investigando, digo, no, Sefaradia de España. No, yo tengo que ir a Israel. Entonces se convirtió en mi obsesión. Mi madre siempre fue como ustedes. Visa is International Women Association. Zionists. Ahora, no sé, la palabra sionismo es como una mala palabra, yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué, yo creo que desde los años 80 eso se puso. Hay muchos judíos que dicen, no, yo soy judío pero no soy sionista. ¿Qué estupidez más grande es esa? Todo ser humano que es normal, tiene 2 dedos de frente, tiene que ser sionista. Sionista quiere decir el derecho de los judíos de vivir en su tierra, la tierra de Israel. ¿No? Ahora, mucha gente ve la palabra sionista como mala palabra, no lo entiendo. Pero mi madre fue siempre sionista. Ella creía en Israel, ella me hablaba de Israel. Ella me hablaba de cosas que eran no ciertas. Decía, Jerusalén tiene calles de oro. Yo de pequeño yo crecí pensando que Jerusalén tenía calles de oro. No sé. Entonces, lo lógico era ir a Israel. Y como usted bien dijo, Silvia, yo ahorré mucho. Me fui a trabajar a las leñas, en Malargüe, en Mendoza, y ahí ahorré casi todos los salarios de un año
para comprarme el pasaje e ir a Israel. Israel fue muy importante en mi educación. Yo no, y esto tengo que aclararlo porque no quiero dar un malentendido, que personas que no me conocen pueden decir, Esteban pudo lograr lo que logró porque se fue a Israel. No, Israel fue muy duro y no todo es color de rosa en Israel. Lo podría haber logrado muy bien en Italia o donde se me hubiese ocurrido, porque eso es lo que uno lleva adentro, ¿no? Lo que lleva adentro. Y yo creo que mi mayor triunfo en la vida fue en Argentina, no fuera de Argentina. Que un niño que vivía en la indigencia termine en la escuela primaria y la escuela secundaria es un logro monumental. Después todo fue mucho más fácil. La tercera parte de esta pregunta fue el rol del judaísmo en mi vida. Como profesor, tenemos prohibido, yo aquí soy profesor de profesores entre tantas cosas que hago, ¿no? Soy docente en la universidad y también soy mentor de docentes. O sea, si tenemos un gran investigador, un gran biólogo que quiere dar clases o tiene que dar clases, no puede presentarse ante un alumnado, tiene que pasar un entrenamiento. Y ese es donde entramos nosotros, que es un equipo que los ayudamos a dar clases. Entonces, tenemos prohibido, y esto se lo aclaramos a todos los profesores, hablar de política, de religión, de deporte, sobre todo el fútbol, que pueden ser temas de choque. El profesor no puede hablar de política, no puede hablar de religión, no puede hablar de la vida privada. Pero bueno, vamos a agarrar esa parte del judaísmo que no es tan religioso, porque el judaísmo es religión, pero no es religión, es tradición, no es tradición, es raza, no es raza, es una mezcla de cosas. Entonces, voy a responder a esa pregunta. Yo no puedo ver mi vida apartada del judaísmo. Yo desde que me despierto en la mañana digo, Modeani lefaneja melejai bekayam shexarta bine shemati behimla rabá emunatja. Y agradezco a Dios por haberme dado la vida. El judaísmo está presente en cómo desarrollo mi día, en lo que como, en lo que hago, en mi descanso. Es una forma de vida, es una forma de vida que es quizás lo más importante que tengo, es lo más importante. Y generalmente no respondo a preguntas relacionadas a política o religión, pero bueno, me han preguntado. Pero respondí no como judaísmo religioso. Adelante. Te agradezco la deferencia que tuviste con esta pregunta, porque sé que no es fácil para vos hablarlo cotidianamente. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, Esteban. Háblanos de la relación entre la pobreza y la educación. ¿Qué nos podés decir con respecto a este punto? Es muy estrecha y no. Es estrecha y no. Porque hay gente que es absoluta. Los absolutismos, yo creo que en este tema no deben ser aplicados. Hay mucha gente que no estudió y triunfó en la vida. Hay muchos empresarios que no terminaron la escuela, ni primaria ni secundaria. Jorge Luis Borges no terminó la escuela secundaria. Él dejó de estudiar a los 14 años y se convirtió en un gran exponente de la lengua española, siendo profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Ahí vemos que no es necesario estudiar, terminar la escuela para tener éxito en la vida. Hay mucha gente que estudió y tiene titulaciones universitarias y manejan taxis. Eso en la realidad argentina lo saben muy bien. Entonces, ahora, si la educación es un instrumento muy importante para salir de la pobreza, totalmente. Es muy importante. Yo creo que la correlación, podemos decir, mayor educación, mayor facilidad de vida. Pero antes, ¿qué entendemos por educación? Eso es otra cosa que tenemos que hablar. ¿Educación formal? ¿Qué es la educación? Yo no sé qué es la educación. Yo soy un educador, pero no sé definirlo. Y creo que lo más importante cuando hablamos de este tema son valores. Creo que los valores son los más importantes para salir de la pobreza. Una persona que tiene valores sabe y entiende que es mejor trabajar y ganarse el pan a que te den. Eso viene de un valor. Mi madre no hubiese permitido, yo la conozco, mi madre es muy dura, muy obstinada, no hubiese permitido que nosotros vayamos a un comedor escolar. Le hubiese dado vergüenza. ¿Dónde está la dignidad? Eso tiene que ver con valores. Yo creo que los valores son más importantes que la educación. Y esos valores se aprenden en casa, sobre todo en casa.
Y creo que la educación tiene que ser algo abarcativo. En Argentina se entiende por educación al niño de 6 años hasta que termina la universidad. Eso es la etapa educativa. Si algo yo aprendí viajando por el mundo, que la educación es una forma de vida. La educación no es para tener una carrera y tener un mejor pasar. La educación tiene que ser continua hasta el día en que nos morimos. Yo aquí pertenezco también al Departamento de Educación Continua y me da sumo placer tener estudiantes de 92 años que empiezan a estudiar, pero no empiezan a estudiar para tener una carrera y ejercer, sino porque tienen eso que es la adicción, el enamoramiento de la educación. Una mujer que leyó mi libro, que se llama Alicia Kremer, tiene 70 y... Ay, ya lo digo, si me está viendo, se va a enojar que digo la edad. Bueno, no la conozco. Leyó mi libro, me dice, después de leer tu libro me puse a estudiar medicina. Es fantástico. Y yo creo que a eso tenemos que apuntar. La educación como una forma de vida. Y es el único gasto que ahorra. ¿Cómo es el único? Ahora se termina esta semana el mandato de Angela Merkel, que fue la canciller alemana o la líder del pueblo alemán durante 16 años. Le preguntaron a Angela Merkel, señora Merkel, ¿por qué gastó tanto dinero o por qué invirtió tanto dinero en la educación? Y ella respondió, porque era mucho más barato invertir en la educación que en la ignorancia. Era mucho más barato. Entonces, si hay educación, si hay una sociedad educada, tenemos menos presos, tenemos menos criminales, tenemos menos vandalismo, tenemos menos gente enferma. Menos gente enferma. A la larga, la educación da beneficios en todos los extractos de la sociedad. Todos los extractos de la sociedad. Terminando este tema de la educación, yo no quiero dar a entender que la gente pobre, que no tiene educación, es gente criminal, gente malviviente. No. En las villas miserias hay grandes valores y gente que tiene mayores valores que muchos adinerados que viven en barrios súper del mundo. Entonces, no quiero dar esta impresión que estamos confundiendo la educación con un mal vivir. Gracias. Siguiente pregunta. No, por favor, pero conecto esta pregunta con algo más personal, con respecto a la educación, que percibo que te permitió proyectar un futuro, perseguir tus sueños y sobre todo ser libre. Querido Esteban, ¿nos podés contar cómo la educación cambió tu vida para siempre? Totalmente. Creo que lo mejor que me pasó a mí en la vida fue aprender a leer a los 4 años y medio. Yo recuerdo ir en el colectivo en Córdoba, en la falda con mi mamá, diciendo, mamá, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Y ella me leía con una paciencia, y yo hacía deducciones. Entonces, si dice esto, empieza con la... Entonces aprendí el alfabeto solo. Mi madre también tiene esta pasión por las palabras, ¿no? Hasta ahora yo hablo con mi madre mucho, 2 veces por semana. En realidad ahora hago monólogos porque ella no escucha bien, entonces hablamos por tiempo. Ella habla como media hora, después yo le respondo media hora con mi hermana al lado que le dice lo que estoy diciendo. Pero en cada charla me pregunta, Estebancito, ¿me buscas qué significa esta palabra? Y siempre tiene una palabra, sórdido, inexorable, tuvo esta semana. Siempre hay algo que quiere saber. Entonces la educación fue muy importante en mi vida, la herramienta que me permitió salir de una realidad que fue dura. Cuanto más me educaba, mejores trabajos obtenía, más dignidad llevaba mi vida. Y yo sigo educándome, yo sigo estudiando hasta el día de hoy, los invito a todos ustedes que lo sigan haciendo. No en una educación formal, pero desde el momento que uno lee un libro, que se pone, yo ahora estoy estudiando matemáticas solo, ahora no hay excusa para no estudiar, porque tenemos un telefonito, tenemos acceso al internet y podemos conectarnos con personas que dan clases gratuitas en la otra punta del mundo. Yo estoy siguiendo a una mujer que da clases de matemáticas, una jubilada, es fantástica. Entonces, se transformó en una forma de vida. Es bueno educarse, es bueno saber. Bien. Ahora vamos a tocar el tema de tu libro. Nos gustaría saber quién es Raquel.
¿por qué el libro lleva ese nombre, Las llaves de Raquel? ¿A quién te referís con Raquel? Raquel es mi abuela, la madre de mi madre se llama Esther. Raquel fue una mujer muy fuerte, muy importante en mi vida, una mujer que yo era muy travieso cuando era chico, sigo siéndolo, pero era demasiado travieso, y ella me decía: Estebancito, pórtate bien, Estebancito, respetá a tu padre. Mi padre era un desaparecido total, y ella me puso... Qué bueno. ¿En dónde está la Feria del Libro? ¿Dónde la hacen? Y ese es el tema, que Hay alguien no se iba a hacer, ¿Podés y expresar tu después, cuenta? hace un por mes favor? atrás, como había flexibilizado algo, fregar. Ahí está, gracias. Me encantó. Es bueno escuchar charlas privadas, ¿no? Entonces Raquel fue la que inculcó en mí valores que me acompañaron y me acompañan por el resto de mi vida. Se llama Las llaves de Raquel, justamente. Tienen que leer el libro, no voy a dar detalles porque si no Sandra después se me enoja, pero describo en el libro varias llaves, algunas físicas, no voy a dar detalles, y otras un poco más abstractas, pero en realidad son todas llaves. Es la historia de un niño que crece y cómo percibe el mundo a través del lenguaje, porque somos lo que hablamos. Si hablamos usando palabras negativas, somos personas negativas. Si hablamos usando palabras positivas, somos personas positivas, energéticas. Es importante que cuiden las palabras que usan a diario, cómo se relacionan entre ustedes eligiendo las palabras. Es muy importante porque las palabras nos definen. Este libro se puede comprar en Mercado Libre o en Amazon. Y yo sé que hay gente que se confunde porque ve una versión roja y dice: ¿es igual? Sí, el contenido es igual, solo que tuvimos que hacer una versión un poco más socialista para que represente la realidad argentina. Y quiero decir algo que no dije, lo iba a decir al comienzo. Quería dedicar esta charla de hoy a una persona extraordinaria que ya no está con nosotros. Se llama Jorge Erejemovich, bendita memoria, que fue un hombre extraordinario, un argentino que amó a su país muchísimo, que hizo mucho por los demás, que fue un gran abuelo, un gran padre y un gran amigo, y fue el primero que supo leer entre líneas, porque este libro tiene muchas cosas que hay que leerlas entre líneas, y Jorge fue el único que pudo hacerlo, el primero que pudo hacerlo. Ya no está más con nosotros, se fue hace un año. Entonces quería dedicar esto al comienzo, la charla de hoy, a la memoria de Jorge Erejemovich. Siguiente pregunta. Yo no escucho nada. Estás muteada, Silvia. Ahora sí. Gracias, Diana, gracias. Sé que, bueno, me conmoviste, no esperaba este reconocimiento, estoy totalmente de acuerdo. El padre de Sandra es una persona muy valiosa, muy querida y respetada en la comunidad, así que, Sandra, tenemos el mejor recuerdo de tu padre, los que lo conocimos, ¿sí? Muy bien, ahora seguimos, Esteban, con una historia que te voy a preguntar ahora, está relacionada con el bullying. Esta historia que nos vas a contar seguramente tiene una conexión con el bullying que sufriste. ¿Podemos conocerla? Yo no sé a cuál te referiste, tuvo tantas. Me hacían bullying constantemente. Yo soy petizo, no sé si me ven, soy muy petizo. Me hacían bullying porque era petizo, porque era pobre, porque andaba sucio, porque andaba piojoso. Entonces, siempre fui víctima del bullying. Yo creo que te referías a una historia que ahí sí, si yo la cuento, Sandra me mata. No. Hay que contar. Me mata. Yo sé lo que estás apuntando vos, Silvia. Ya te agarré la onda. No, lean el libro. No, porque ya veo, Sandra explota. Porque es la columna de las llaves de Raquel. Pero así, respondiendo a tu pregunta. Sí, brevemente, o hablanos del bullying, ¿no? El efecto que sí. el bullying. Sí. Yo creo que yo en cierta forma le agradezco. Miren lo que voy a decir, es una cosa bastante fuerte, ¿no? Agradecerle al bullying. Yo le agradezco a ese bullying que padecí en distintos matices durante mi infancia, durante mi adolescencia, porque me hicieron fuerte. Y hoy como docente, yo al bullying lo huelo desde lejos y le corto las piernas inmediatamente.
Y creo que el bullying, juntamente con esa pobreza, se convirtieron hoy en mi mayor riqueza. En cierta forma le agradezco. Yo sé que es difícil porque hay mucha gente que termina mal con el bullying, terminan suicidándose o teniendo muchos otros problemas. Yo pude convertir todas esas situaciones negativas en el tesoro que llevo hoy en mis espaldas. Y le estoy en cierta forma muy agradecido a todo ese bullying. Bueno, doy por satisfecha la pregunta. Los que van a querer o que tengan interés de conocer esa historia muy famosa, van a tener que comprar el libro. Es que quedo mal porque parece que estoy haciendo esto por el libro, pero en esta situación que yo no sé qué hacer. Yo creo que, Esteban, el año que viene va a venir tu segundo libro y probablemente el otro año va a venir una película tuya. Entonces, ¿cómo sabes todo eso? Nos vamos preparando, ¿no? Para conocerte más. Voy a Argentina ahora sí, en noviembre. ¿Noviembre? Bueno, no, te esperamos. Sí. Estamos llegando ya al final. Bueno, sí. Veo que hay muchísimas preguntas. Luis tiene una pregunta, Gisbert. Bueno, lo dejamos a Luis que pregunte y después hay más preguntas en el chat, algunas más, que me gustaría que las conteste porque es el interés de la gente que quiere saber algunas cosas más. Bueno, señor Luis Gisbert, a ver, está muteado. Hola. Hola. ¿Quiere preguntar? Lo escuchamos. Hola. Hola, sí. Sí, bueno, era en el momento que él hablaba de si había ido a comedores. Yo quería preguntar a qué año nos estábamos refiriendo de esa época. ¿Año, la década del 50, la década del 60? ¡Epa, Luis! No época del 50. Yo no iba a comedores, pero la época más difícil, porque usted dijo que no había comedores. En mi entorno, en el barrio en el que vivía no había comedores. Estamos hablando de la época de la hiperinflación. Lo único que más parecía a un comedor era la leche con cascarilla que nos daban en la escuela, y los lunes teníamos, los martes teníamos, o los lunes teníamos facturas un poquito viejas porque eran las panaderías que no abrían los lunes y nos daban las facturas que no se vendían el fin de semana. Era lo más parecido que teníamos a un comedor, era la leche con cascarilla o mate cocido con leche en la escuela. Claro, estaba hablando de la década de los fines del 80. Sí, que era una hiperinflación de 5.000% 89, anual. Sí, más precisamente. Gracias, Luis, por la pregunta. Debería haberlo puesto en contexto cuando estaba hablando del tema. Bueno, Esteban, te leo algunos mensajes que llegaron. Sí, quisiera hacerle una pregunta, si se puede. A ver, bueno, ¿le leo o querés hacerla ahora? Hacela, Diana, sí, cómo no. Sí. Esteban, yo quería preguntarle, cuando usted contó de su infancia y que estaban en la indigencia y donde vivían, y que su madre como que se sentía bastante judía, si tuvieron alguna vez ayuda de la comunidad. No. Y después, además, quería también preguntarle si ahora que usted recorre, como dijo, las villas, si encuentra familias judías en esas villas, para poder saber y poder de alguna manera ver cómo uno se puede ayudar. Gracias. Mi madre estaba totalmente alineada del judaísmo, totalmente alineada, y si no lo hubiese estado, yo dudo que ella hubiese pedido ayuda. Es una mujer muy, muy orgullosa de sí. Ahora, a judíos en las villas, muchísimos. En el año 97 o 98 me invita a la televisión australiana a hacer un trabajo en villas miserias en Argentina. Y vamos mucho a la Villa 31, que no era tan poblada como lo es ahora. Y ¿a quién veo en la Villa 31? A un grupo de Chabad Lubavitch visitando a judíos en la villa. Y yo digo, ¿qué? ¿En la Villa 31 judíos? Sí, había, yo no recuerdo el número, si eran 7.000 judíos en todo, que Chabad se ocupaba, no solo en la Villa 31, en todas las villas de Argentina, había 7.000 judíos o 7.000 familias. 7.000 familias me parece mucho, habrán sido 7.000 judíos, pero que habían entrado en la pobreza por distintos motivos, problemas familiares, problemas de herencia, drogas, adicción, muchos por el casino o por el juego, y terminaron viviendo en las villas. Pero si en el año 97, 98,
había 7.000 judíos viviendo en villas. Hay judíos, estaba hablando esta semana con el director mundial del Joint para Europa, y me decía que en Moldavia hay judíos que viven en extrema pobreza. Entonces, hoy en día, en el año 2021, tenemos judíos viviendo en extrema pobreza. Hay judíos pobres, hay judíos inteligentes, hay judíos estúpidos, hay judíos ricos, hay gente que tiene un mal concepto, que dice todos los judíos son inteligentes y son ricos. No, señor, hay judíos muy pobres y judíos estúpidos también. Entonces, sí, tengo conciencia y conocimiento que hay judíos viviendo en pobreza. Sí, sí, claro que sí. Sí. Bien, me gustaría leerte para que no te vayas sin lo que piensa la gente de vos. Por ejemplo, dice, un placer enriquecedor escuchar a Esteban, tanta enseñanza de vida me deja, gracias por abrir la historia de vida a nuestras almas. Hermoso. Gracias. A ver, sí, ¿quién lo dice? Claudia Klemboski. Bueno. Gracias, después, Claudia. Otra señora, no sé el nombre, dice, bueno, Silvia, muchas gracias por esta maravillosa charla. Esteban, lo esperamos en Córdoba en noviembre. Será un gran placer. Me encantaría. Y bueno, dice, qué placer enriquecedor escuchar a Esteban, tanta enseñanza de vida me deja. Gracias por abrir su historia, ya lo leí. Pero hay otra señora que dice que tus libros tendrían que ser leídos en las escuelas secundarias o en las escuelas primarias para que conozcan la historia, ¿no? Creo que hay un proyecto en ese sentido, ¿no? Hay varias escuelas que lo leen, Sandra sabe más de esto. Hay cárceles, ya di 2 charlas en las cárceles, en la cárcel de Olmos y en la cárcel, no sé, otra cárcel grande de Argentina, en la que leen mi libro, son presos antes de reintegrarse a la sociedad, que les permiten estudiar. En muchas escuelas en el país leen el libro, y no es un libro solo para niños o para adolescentes, también para padres y abuelos. Excelente. También vi una persona que es de Chile, que también muy agradecido por escucharte, por la charla maravillosa, y pregunta cuándo vas a Chile. ¿Qué consejos le darías a un investigador científico que vive en Argentina y quiere conocer el mundo? Soy investigador de una universidad de Buenos Aires, dice Guillermo Verges. Te está preguntando. Guillermo, que cumplas tu sueño, que cuanto antes lo cumplas, que hagas todo lo posible, que te esfuerces por conocer el mundo, no sé, que tengas un propósito claro de lo que querés hacer. Claridad, si querés escribir en privado, pero, todos los que quieran agregarme en Instagram, por favor, háganlo. Es esteban.sichelo-hübner. Por favor, háganlo. Pero Guillermo, escribí en privado, no sé cómo te puedo ayudar, pero lo haré, claro que sí. Más muy preguntas. Bien. Hay una pregunta de una persona que dice, te quiere, en este caso, conocer tu opinión. ¿Qué podemos aprender de la pandemia? Wow. Wow. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta pandemia nos desnudó a todos ustedes, a todo el mundo. Nos puso al desnudo. Nos puso al desnudo y puso en evidencia la fragilidad de la vida. La vida es efímera. A todos se nos fue alguien. Aquí a mí se me fue mi jefe en la universidad, me fueron alumnos, murieron. Todos conocemos a alguien que murió o alguien que tiene a alguien que murió. Entonces nos puso, no sé, a mí personalmente, yo ya era una persona positiva, yo creo que era una persona con una visión del mundo muy, muy positiva. Pero, no sé, puso más importancia en lo que realmente es importante, el centro de la vida, que son las personas que queremos, la persona que amamos, nuestra familia, nuestros amigos. No perder el tiempo con estupideces, no andar peleándonos entre nosotros. La vida se nos puede ir de las manos así. También aprendemos que cuando elegimos a nuestros gobernantes, tenemos que hacerlo con mucho razonamiento. También aprendemos algo positivo,
A mí me gusta hablar de las cosas positivas. Quizás estamos hablando en esta charla gracias a la pandemia, ¿no? Yo no sé si ustedes hacían charlas vía Zoom antes de la pandemia, no lo sé. Capaz que lo hacían presencial en la calle Larrea, no lo sé. Entonces nos permitió el acceso a un mundo fantástico del conocimiento, de la interacción, que es colosal. Yo voy a mi médico, aquí que lo tengo muy cerca de casa, y él atiende a la mayoría de sus pacientes. Hoy acá en Gran Bretaña estamos todos vacunados y no hace falta, pero hace mucha atención médica a través de Zoom. Esta pandemia nos permitió concentrarnos en lo que realmente es importante y también al continuar educándonos e instruyéndonos y haciendo cosas que nos gustan. Ahora pueden visitar el Louvre o el Hermitage desde su casa. O sea, eso es fantástico, es fantástico. Yo no estoy hablando que toda esta tecnología en las comunicaciones debe reemplazar el aula tradicional. No, no estoy hablando de eso. Pero en una edad como la nuestra, yo creo que es un instrumento extraordinario y lo hemos descubierto gracias a esta pandemia. Bien, te sigo leyendo dos mensajes que me parecen muy lindos e importantes que lo conozcan. De Elías Slotnitsky, él te dice, gran ejemplo que invita a ser repetido por todos. Los que puedan hoy estar en un momento difícil y todos los que podemos estar mejor mañana. El señor Elías está presente acá, así que podés... Gracias, Elías. Gracias, Elías. Bellas palabras. Clarita Weinstut te dice, Esteban, soy Clarita Weinstut de Paraná, te conocí de joven en lo de mimo. Felicitaciones por tus logros y por tu futura paternidad. Gracias, Clarita, gracias, muchas gracias, Clarita, gracias, bien. Paraná. Susana Woodrange dice, maravilloso mensaje de vida, gracias, sos genial. La verdad que sí. Gracias, genial. Susana. Tiene otra pregunta, Esteban, de la gente que escribió en el chat. Y, por ejemplo, hay algunos que conocen algo de vos y que quieren saber esto. ¿Qué personajes famosos conociste? ¿Es cierto que sos amigo de Yoko Ono? ¿Fuiste amigo del fallecido primer ministro israelí Yitzhak Rabin? Contanos esas historias. Son muy largas. Bueno, son muy largas. Yo conocí, es verdad, pero la del primer ministro Isaac Shamir fue una persona que yo admiré mucho. Yo no sé por qué me llevo muy bien con la gente que tiene mi altura. Y a él lo vi mucho, lo frecuenté mucho en Israel, a su esposa Shulamit, que hablaba ladino y teníamos unas charlas extraordinarias, nos reíamos mucho. Una persona extraordinaria. Él me quería hacer gancho con la nieta. Entonces, ¿qué les puedo decir? Un gran líder de Israel y creo que fue una persona importante. Pero si la pregunta es, si hubo en mi vida una persona que me inspiró, que fue mi modelo a seguir, totalmente no. Hay varios que de todos yo agarro algo, Maradona entre ellos, pero no hay una persona precisa que fue mi mentora, que estuvo detrás mío, que me incentivó, que me tuvo como, o que hizo como un mecenazgo conmigo. No hay nadie de esos. No sé si eso fue la pregunta, pero sí. Oxford es muy fácil en este lugar conocer a personas extraordinarias. Hoy me estaba acordando que tenía una charla en la Universidad Católica de Salta. Entonces me llamaron hoy y me hablaron de uno que se llama Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, todavía vive, y yo lo conocí en un baño de Oxford, estaba yo ahí orinando, lo veo hacia el lado, digo, Mr. Kissinger, y me dice, yeah, it's me, digo, lo invito a tomar una cerveza, y nos fuimos a tomar una cerveza, que en una se convirtieron en 3 cervezas. Sí, Oxford tiene eso, que es muy fácil conocer a grandes personas de este mundo. Bueno, perfecto. Hillary Clinton estuvo acá ayer, por ejemplo. Hillary Clinton. Oh. Hillary, la esposa del presidente americano, le dieron ayer el título de honoris causa. Y entonces Oxford es muy fácil salir y toparse con alguien. Es un lugar muy especial, es una burbuja. Ok, ¿cómo conociste a Yoko Ono? Una mujer perdida en la calle me dice,
me dice, sorry, sir, do you know where's the Oxford Union? Y le digo, sí, es por aquí. Y yo digo, le digo, pero yo, sí. Y nos fuimos al Oxford Union y ahí, café y café, charla y charla. Yo soy un poco tímido, pero les gusta charlar conmigo. Perfecto. Mira, acá una señora, Susana Wintrach, dice, es difícil irse de este chat, de esta enriquecedora conversación y profunda, ejemplar. Ya leí tu libro, pero se lo puedo leer y analizar, se lo puede leer y analizar muchas veces. Te sigo en Instagram. Gracias. Bueno, una admiradora. Susana, no sé quién sos, pero gracias y qué rápido que leíste el libro. Te felicito. Gracias, Mira, Susana. sí, un señor que se llama Deno Iger dice, Esteban, ¿nos podés recomendar 3 libros fundamentales, además de Las llaves de Raquel? ¿Qué libro? No, en absoluto. Yo no recomiendo libros y no recomiendo películas porque después gastan plata, los compran y dicen, me recomendaste esto, no me gustó, vi la película, no me gustó. No recomiendo nada, solo mi libro los recomiendo, Las llaves de Raquel. Entonces yo leo mucho. Yo leo, ahora estoy leyendo 10 libros a la vez. Yo leo a la vez, ayer me quedé hasta las 4 de la mañana, exageré un poco, ahora con la beba tengo que cambiar la modalidad de lectura, pero a mí me gusta mucho leer, siempre estoy leyendo algo. Y lean, por favor, lean, porque es lo único que nos hace salir de esa realidad en la que vivimos, es escaparse del mundo alrededor nuestro. Lo único que, si hay un libro, no quiero ser maleducado y no responderle, pero si hay un libro que leo mucho, es la Torá. Yo la leo, la releo y ahora estoy contento porque ahora ya terminamos el ciclo de lectura de la Torá y ahora empieza Shmini Atzeret el lunes y el martes es Simchat Torá y después empezamos de nuevo Bereshit. Entonces, y siempre descubro cosas nuevas. No estoy diciendo, y aquí quizás les doy un mensaje, ¿no? Yo no sé, y no quiero entrar en el elemento religioso, pero los humanos tenemos que alimentar de alguna forma, si creemos en Dios o no creemos en Dios, si creemos en la naturaleza o no, o en el uritorco, o en las piedras, no sé, pero alimentar esa espiritualidad, salir de la realidad cotidiana al menos 5 minutos por día y meditar. Creo que eso da una fortaleza muy importante en el diario vivir. Yo encuentro una gran riqueza en la lectura de la Torá. No quiero decir que con esto todo el mundo tenga que leer la Torá, pero es lo que yo hago. Generalmente no respondo esto, digo, no recomiendo libros, pero no sé, me agarraron con la guardia baja. Bueno, muy bien. Ya estamos llegando casi al final. Yo te voy a hacer esta pregunta, después les comento que nuestra presidenta, la señora Nilda Elfman, nos va a hacer una última pregunta, te va a despedir. ¿No ibas a hacer un sorteo vos? Sí, al final viene el sorteo, sí, ya está programado eso. Mi última pregunta es esta, Esteban. ¿Cómo fue que hoy estás en la Universidad de Oxford y cómo llegaste a esa universidad? ¿Cuál es tu rol actualmente? Bueno, eso es una charla de media hora. La voy a hacer rapidito. La voy a hacer rapidito también porque Sandra me prende fuego. Todo comenzó con una foto. Yo vine a Inglaterra, estaba estudiando, estaba en Israel, y me saqué una foto, vine a Oxford y digo, wow, este lugar es maravilloso. Yo no sabía que Oxford era así. Me saqué una foto de Social Studies Faculty, y yo estando ahí, y escribí detrás de la foto, que todavía la tengo, yo quiero estudiar aquí. Y puse esa foto dentro de mi Torah, una Torah pequeñita. Y yo no tenía ni el nivel académico ni el nivel económico como para soñar venir a Oxford, ¿no? Era medio burro. Entonces, pero esa foto fue el comienzo de un embarazo que hizo que yo me preparase, que mejorase mi inglés, que me mejorase mis notas académicas, que me preparase para las entrevistas, para los exámenes, y aquí estoy. Entonces fue la gestación de un sueño. Venir a Oxford fue un sueño. Vine aquí como estudiante, terminé una carrera, después terminé otra, hice 3 carreras en la Universidad de Oxford. Y me convertí en profesor. Hoy soy docente, pertenezco al Departamento de Educación.
Entre otras cosas que hago, soy director de programas especiales, sobre todo de programas de verano y de programas de revisión, y soy mentor de profesores, como dije antes, gente que quiere ser docente tiene que pasar por un curso. Y me dedico a la docencia porque creo que es el trabajo más lindo que hay en el mundo, ser docente. Porque si no hay docentes, no hay abogados, no hay médicos, no hay mecánicos, no hay nada. Y es la única profesión que trasciende, ¿no? Uno no sabe la educación, cuánto influye en una persona y cuánto tiempo, ¿no? Porque lo que enseñamos hoy no sabemos la repercusión a través de los años que va a tener. Yo creo que es la mejor profesión del mundo, la docencia, y una de las no tan cuidadas en muchos lugares del mundo. Pero contá un poquito, Esteban, de cómo llegaste a Oxford. Contá eso. Bueno, tengo permiso, porque tengo no está permiso. En este libro, no está en este libro, puedes contarlo. Así Sí, tienen ganas de comprar el próximo. Me autoriza mi generala. Es un Contanos mentiroso, no le crean nada, no le crean. me parece que tenés que contar el tema de Japón. ¿Por qué elegiste Japón para...? Ok, ya entendí, lo cuento, tengo permiso, tengo luz verde, lo hago. Había puesto esa foto dentro de mi Biblia y comencé a gestar este deseo de estudiar en la Universidad de Oxford. Era como si un niño de jardín de infantes soñase con ir a la universidad. Había un abismo enorme en mi sueño. No se lo conté a nadie, yo no le cuento a nadie mis sueños. Es otra cosa que yo hago, no sé si por cábala o por qué. Yo todos los proyectos que tengo, mutis, no lo cuento hasta que pasen o hasta que estén por pasar. Tengo un examen, no cuento que tengo un examen, después si lo paso, digo pasé un examen, pues no tengo que fracasar 2 veces, no pasar el examen y después contar que no pasé el examen. Entonces a mí las cosas negativas yo trato de borrarlas de mi vida, entonces no le conté a nadie. Me preparé, como dije antes, para los exámenes de la Universidad de Oxford, para las entrevistas, y cuando llegó el momento de aplicar, que está mal dicho aplicar a una universidad, de solicitar mi ingreso a las universidades, pedí mi ingreso a varias universidades del mundo, entre ellas Oxford, Cambridge, como dije antes, Pepsi, Coca-Cola, pero esto es Coca-Cola, Stanford, Johns Hopkins y demás. Y para mi sorpresa, me aceptaron en todas, pero no me daban un penique, no me daban un peso. Dije, Dios santo, ¿qué hago? Les escribí a las universidades pidiendo que me pospongan el ingreso por un año, y yo quería en ese año tratar de juntar dinero para pagarme mis estudios, por lo menos el primer año de estudios. Yo necesitaba 11.000 libras anuales. Era un montón de plata, sigue siendo un montón de plata. Entonces, yo siempre leo una revista que se llama The Economist. Es una de las cosas que me gusta mucho, la economía me gusta mucho. Yo hace más de 25, 30 años que leo El Economista. Es una revista que se publica en el Reino Unido todas las semanas, sin pausa, desde el año 1833. Imagínense, desde el año 1833 una revista todas las semanas hasta el día de hoy. Es fantástico. Y esta revista, al final, hasta el día de hoy, justamente llegó ayer, semanario, saca una tabla de cómo está el performance, el desenvolvimiento de todos los países económicamente. Y en ese año venía Japón primero. Japón, ingreso per cápita maravilloso, enorme. Entonces, en mi ignorancia, digo, está, yo necesito trabajar, juntar plata rápido, ¿qué hago? Me voy a Japón. Entonces, con el único dinero que tenía ahorrado, me compré un pasaje para Japón. Y llego al aeropuerto de Narita en Tokio con $50 en mi bolsillo nada más. Y el tren desde Narita hasta el centro de Tokio me habrá costado $50. Y estaba ahí, digo, esto va para Guillermo, que preguntó algo, que se quiere ir. Uno tiene que arriesgar y no tener miedo, Guillermo. Entonces, yo no sé quién es Guillermo, pero me acuerdo que alguien preguntó. Sí. Sí, entonces llegué al centro de Tokio, eran como las 7 de la tarde, ahí con mi mochila, y digo, Dios santo, ¿qué hago ahora? ¿Dónde voy a dormir? Tenía hambre, tenía poca plata, y de repente veo un grupo de japoneses hablando castellano. Digo, ¿qué? Me le fui al humo, así. Digo, hey, ¿cómo es que hablan castellano? Me dice, no somos japoneses, somos peruanos. Nuestros abuelos eran japoneses.
Digo, chicos, necesito un lugar donde dormir esta noche, necesito trabajo. Se miran entre ellos, hablan entre ellos, y me dice, puedes venir a trabajar con nosotros en la construcción y vivir con nosotros. Y es así que me quedé en Japón trabajando, construyendo casas, y los fines de semana vendía bijoutería, cadenitas, anillos, me ponía una mesa con un mantel negro y vendía cadenitas. Pasaban los japoneses, las japonesas, yo no sabía japonés, le agarraba la mano, le mandaba anillos esperando que me den los yenes. Y así ahorré dinero, pero no era suficiente. Paralelo a esto, solicité muchísimas becas, que era un trabajo muy engorroso. Llenar formularios, cartas de recomendación, y mandaba solicitudes de becas a todos lados, porque me daban el lugar en la universidad, pero no me daban el dinero para estudiar en la universidad. Y me habían dado, sí, la Asociación de Viudas Judías Británicas, hay una asociación así, British Jewish Widows, me dieron 500 libras. Nada, estaba bien, pero no era, yo necesitaba 11.000. Y había solicitado la beca del British Council, una beca muy importante, se llama Chevening Scholarship, que éramos 700 candidatos, pasamos los exámenes, quedamos 300, nunca pensé que me lo podrían dar a mí. Ya me había cansado de Japón casi un año, y me fui a París a trabajar a Euro Disney, a Disneyland. Y trabajaba ahí, y estando trabajando en el hotel, me llaman por teléfono una vez del British Council, y me dicen, this is the British Council, Mr. Esteban Hyupna, we are calling you because we decided to give you the scholarship to study in Cambridge. Me da una beca para estudiar en Cambridge. No sé, ahí veo esta señorita que está con Elías, que es muy efusiva, hizo así. Yo no hice así, porque me dio bronca. Digo, ok, me dan la beca para Cambridge, pero en mi corazón que estaba Oxford. Oxford. Valeria, ¿por qué haces callar al hombre que está al lado tuyo? ¿Valeria? ¿Quién? Valeria Menashe. No importa. No importa. Bueno, entonces, llamé al British Council, y eso tiene que ver con los sueños que me preguntaste antes, Silvia. Uno tiene que soñar con detalles y ser pushy, así como es el carácter de Sandra. Sandra tiene ese carácter que es pushy, empuja. Entonces yo llamé al British Council y le dije, necesito hablar con los directivos del British Council sobre mi beca. La secretaria me dice, eso no es posible. Le digo, y yo insistí, digo, por favor, necesito 5 minutos a hablar en la próxima reunión de la dirección del British Council sobre mi beca que me dieron para Cambridge, Insistí tanto que me dieron 5 minutos. Me vine en barco, me tomé el ferry desde Dover, desde Calais a Dover, y de ahí el tren a Londres. Fui a una casa muy Harry Potter, entré en una habitación, una mesa larga, con unas 20 personas alrededor, el más joven habrá tenido 80 años. Y me dieron 5 minutos para convencerlos porque me tenían que dar la beca para estudiar en Oxford y no en Cambridge. ¿Y qué les cuento? Exactamente lo que les cuento a todos ustedes. Que yo había puesto una foto en mi Biblia y me había imaginado y me veía estudiando en Oxford y creía que me tenían que dar la beca para Oxford y no para Cambridge. Me hicieron salir pensando, este tipo está loco. Yo les dije, lo que les dije a ustedes también, entiendo que Oxford y Cambridge es Pepsi y Coca-Cola, pero para mí Oxford es Coca-Cola, es como cerveza y vino, es esa dualidad, té y café. Entonces me hicieron entrar nuevamente, me dijeron, sin duda usted se las va a arreglar, le vamos a dar la beca para Oxford por 2 años. Por 2 años. La de, a ver, espere que no me quiero confundir. No, por 1 año. La beca de Cambridge era por 2 años, y encima me castigaron, me sacaron 1 año. Me dieron la beca por 1 año en Oxford. Terminé mi carrera, la primera carrera, no pagué nunca un peso. Siempre obtuve otras becas. Entonces, ¿cómo llegué a Oxford? Fue el cumplimiento de un sueño, fue el cumplimiento de un embarazo, pero un embarazo con muchos detalles, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. Una de las cosas que me enseñó mi abuela Raquel fue que sin sacrificio no hay beneficio. Yo me sacrifiqué para venir a Oxford y es por eso que estoy aquí. Fantástico, felicitaciones, todos te felicitamos.
el Gracias. esfuerzo y el merecido honor que tenés de ser un profesor argentino en Oxford. Estamos orgullosos de vos, realmente, Esteban. Gracias. Gracias. Bueno, nos estamos acercando al final. Nuestra Sí. presidenta Nilda Elfman te va a saludar, va a hacer el final y despidiéndote con una pregunta más que tiene para vos. Nilda, adelante, por favor. Estás muteada. No, estás muteada. Uy, hay que avisarle. Ahora sí, gracias. Sí, ya está. Gracias. Bueno, no quiero robarte mucho más tu tiempo. La verdad que tu historia de vida es extraordinaria, es un gran ejemplo. Pero yo te quiero pedir, lo has dicho en reiteradas oportunidades, digamos, a través de tu relato, pero yo te pediría si podés sintetizar, a ver, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están forjando su futuro, además de embarazarse? Gracias, Nilda. Los jóvenes que están forjando su futuro, me imagino que son jóvenes que están estudiando. Y si son jóvenes que están forjando su futuro, quiere decir que hay algo en inglés que se dice, charge the day, not by the harvest you reap, but by the seeds you plant. Juzguemos al día no por la cosecha, sino por las semillas que plantamos. Entonces, mi consejo sería que planten semillas constantemente en sus vidas. Y si están forjando su futuro, significa que quizás un joven que termine su carrera de aquí a 5 años, a 7 años, a 3 años, a 2 años, es muy factible que no trabaje en el área que está estudiando. Es muy factible, el mundo está cambiando con un aceleramiento increíble, increíble. Hay un montón de profesiones que hoy existen que en el futuro no van a existir. Entonces la única manera de sobrevivir a este futuro que se están forjando los jóvenes es reciclándose. Y que no se conformen con la carrera que están estudiando, sino que aprendan otras carreras u otras habilidades. Llámese idiomas, programación, no sé, robótica, cualquier cosa, oratoria, no lo sé. Cualquier cosa, hay tanto, pero que no se conformen con la carrera que tienen. Y también les aconsejaría que practiquen la fuerza psicológica que una persona necesita para fracasar, porque los jóvenes de hoy en día van a conocer más fracasos que todos nosotros, que ustedes seguramente. Van a tener que caerse y tener la fortaleza psicológica para volverse a levantar, porque si se quedan en la caída, se estancan. Entonces, ese es mi consejo. Planten semillas en ustedes y en los demás. No dejen pasar un día sin aprender algo. No dejen pasar un día sin darle algo a alguien. No solamente dinero, un abrazo, prestar nuestros oídos, llamar por teléfono a un amigo, a un pariente, a una abuela, hacer algo por alguien. Esas cosas nos hacen feliz. No hay nada más lindo, nada que a mí me haga más feliz que ayudar a otros, que hacer algo por otros. Eso es la felicidad. Y al fin de cuentas, lo que importa no es dónde trabajamos, lo que importa es con quién estamos. Gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Indudablemente nos hemos enriquecido muchísimo en este encuentro tan movilizador y con conceptos muy definidos y muy claros. Realmente que creo que después de esta charla cada uno nos llevamos un gran paquete para pensar. Gracias. Nuevamente entonces, Señora gracias Elma. por tu tiempo, Esteban. Gracias, Silvia, por la gestión de este encuentro. Y no se retiren, porque cuando todo esto termine vamos a hacer el sorteo de los libros. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, en nuestra página web, conectarse con nosotros por WhatsApp, para estar informados de las próximas actividades. Pero algo muy importante, quedan todas ustedes convocadas a formar parte de este mundo que es Bitso y de integrarse a OSFA.
tener el orgullo de pertenecer a la institución. Así que les mando un abrazo grande para todas y a seguir haciendo lo que importa, como es nuestro lema.